Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de los hábitos y las deudas. Y es que cuando adquirimos una deuda, somos quienes estamos ahí voluntariamente comprometiendo nuestros ingresos futuros, nuestra tranquilidad, nuestro patrimonio. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos endeudamos? ¿Tenemos verdadero control y conciencia sobre nosotros mismos a la hora de endeudarnos? Justo eso es lo que vamos a hablar hoy, acerca de las conductas que nos llevan a desmejorar nuestra vida financiera y sobre aquellos hábitos que nos pueden llevar a mejorarla y a tener esa vida financiera que queremos. Bienvenidos. Alison, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Es un gusto estar una vez más dando espacio a un tema supremamente relevante en las finanzas personales y que en muy pocas ocasiones se aborda. La conducta, el comportamiento es absolutamente fundamental para el cambio, pero ese comportamiento es lo que yo llamo un comportamiento efectivo, no un comportamiento especulativo. El comportamiento especulativo es aquel en el que uno dice voy a hacerlo y uno nunca lo hace, o uno dice lo estoy haciendo pero lo está haciendo a medias. Yo traigo a colación esos comerciales donde venden máquinas de ejercicio de mala calidad. Y uno de los primeros mensajes que dicen es cansado de hacer muchas abdominales y que no funcione. Y realmente hacer muchas abdominales y que no funcione tiene que ver con que sean abdominales especulativas. Es decir, o no se están haciendo bien, o no son suficientes, o no tienen la frecuencia que tienen que tener. Entonces, no es solo el decir sí, he de hacerlo con mucha convicción. No es solo el hacerlo, es el hacer las cosas bien. Es el tener una conducta que sea asertiva, que sea certera. ¿Y cómo llegar a esa conducta certera? Eso es absolutamente importante en las finanzas personales, porque las finanzas cambian en la medida en que cambian nuestros comportamientos. Y nuestros comportamientos no pueden cambiar si no cambiamos nosotros. Y eso conlleva algo que muchas veces no le gusta oír a las personas, porque a nadie le gusta oír que le digan, oye, puede que la responsabilidad sea tuya, estás haciendo algo mal y tienes que hacer dos cosas, darte cuenta que lo estás haciendo mal y empezar a hacerlo bien. Ese paso, esa transición es durísima para las personas y es durísima para todos. Por eso es que dentro del mundo de las adicciones existen aquellas personas que son conscientes no solo del daño biológico, sino del daño social que una adicción les hace, y aún así siendo conscientes de ello, no son capaces de cambiar su conducta sobre ese acto. Porque llevar nuestros anhelos hacia una reprogramación y empezar a cambiar es supremamente fuerte. Entonces, aquí tenemos que hablar de algo y es, si nuestros actos determinan nuestra calidad de vida a nivel financiero y en muchas cosas, entonces, ¿qué determina nuestros actos? Nosotros, los seres humanos, somos seres biológicos complejos y maravillosos, producto de millones y millones de años de evolución. Y como un producto complejo de la naturaleza, nuestra forma de operar es compleja. La forma como nuestro cerebro construye un razonamiento para tomar una decisión y realizar un acto es compleja. De modo que lo que termina determinando nuestros actos es una compleja combinación de miedos, de expectativas, de cálculos que nuestro cerebro hace a partir de lo que ya viene en él, de lo que ha aprendido por la vía de la evolución y de la información
que tiene de nuestras experiencias, porque nuestras experiencias son nuestra relación con el entorno. Entonces, y yo digo que un lugar X, Y, Z es inseguro, no lo digo de la nada, lo digo por ejemplo porque puedo ver que está muy oscuro, y en lugares que son tremendamente oscuros el cerebro tiene una sensación, inmediatamente genera una alerta de inseguridad, donde nos dice, hey, no pases por ahí porque no vas a ver bien, porque es muy posible que te pasen cosas malas ahí. Y puede que nosotros no tengamos la más mínima idea de cuántos robos efectivos ha habido en ese lugar oscuro, pero para nosotros eso ya es una alerta. Es una alerta que la biología nos permite construir. Pero asimismo, nosotros somos una construcción de las señales de nuestro entorno. Entonces puede que no esté oscuro, pero no pasamos porque dicen que por allí roban mucho. Ese dicen es una interpretación de información que nosotros hacemos de nuestro medio. Y ese es un descriptivo a muy grandes rasgos de cómo nosotros orientamos y tomamos nuestras decisiones. Ahora, ¿cómo hacer cambios sobre las decisiones que tomamos? Lo primero que necesitamos es conocernos a nosotros mismos. Es decir, todos y cada uno de nuestros oyentes hará una reflexión propia, personal, intransferible e impublicable de por qué hace cada cosa que hace en su día a día. ¿Qué lo lleva a hacerla? ¿Qué razones considera que es lo correcto? ¿Considera que es necesario? ¿Considera que es divertido? Y cuando se identifica en cada acto por qué se hace, entonces allí uno empieza a revisar y por qué uno considera eso. Entonces, supongamos que nos gusta jugar videojuegos. Porque lo consideramos divertido. ¿Y por qué lo consideramos divertido? Por el dibujito, por esta dinámica, porque jugaba con mi hermano videojuegos. Uno empieza a desglosar que uno es nuestras preferencias son un conjunto de razonamientos que se forman a partir de experiencias y de situaciones, algunas placenteras y algunas no placenteras. ¿Por qué entonces me gustan esos zapatos de $1.000.000? Porque tienen este diseño. ¿Y qué me gusta puntualmente de este diseño? Es que así se veía tal cosa o tal otra. Ese ejercicio que parece sencillo y parece obvio, y que además requiere una honestidad brutal, porque implica que nosotros nos digamos lo que nos tenemos que decir, no lo que en voz de un tercero creemos que es lo que nos tenemos que decir. O sea, implica un diálogo con nosotros mismos como personas. Es brutal y es un proceso además lento, es un proceso complejo y es un proceso que requiere de una verdadera disposición nuestra a dialogar con nosotros mismos, a entendernos, a balancear qué dentro de nuestros parámetros consideramos está bien o está mal hecho y qué consideramos podemos y debemos darnos a la labor de cambiar y de hacer diferente para llegar a resultados diferentes. Allí, entonces, nuestros actos, lo que determina nuestros actos, termina siendo un entramado complejo de preferencias. ¿Cómo se han construido esas preferencias? Es lo primero que tenemos que llegar a entender de nosotros mismos para poder llegar a hacer cambios. Y cuando hablamos puntualmente de actos, hay un tema que es bastante influyente dentro de las finanzas personales y es el tema de las deudas y cómo esos actos y esas decisiones que tomamos afectan nuestras finanzas personales precisamente a la hora de endeudarnos, que era un poco lo que hablábamos al comienzo. Y acá juega un tema muy importante y es cuando la pasión y la emoción está por encima de la razón. Yo no sé si ustedes han visto esos memes con esas frases que sé que más de uno se debe sentir identificado y es: el cerebro dice no lo compres, la gente te dice no lo compres, pero el corazón te dice para eso trabajo. Es justamente eso, son todas estas frases de
para eso me esfuerzo tanto, por eso trabajo, pues paso la tarjeta de crédito y ya, pues lo pago a 1000 meses con intereses y no importa, pues porque yo tengo un salario y pues con eso pago. Y son ese tipo de afirmaciones que nos hace identificar primero que no tenemos una buena relación con el dinero. Y yo sé que esta frase también la han escuchado bastante de varios libros de finanzas personales y demás, y es porque vemos al dinero y vemos estos atajos de endeudarnos rápido para conseguir lo que queremos en el menor tiempo posible, simplemente porque queremos calmar nuestras emociones y sentir esa gratificación y sentirnos satisfechos de que hicimos la compra que queríamos y nos dimos el gusto que queríamos. Pero esa pasión y esa emoción que está por encima de la razón no nos permite ver que no son compras planeadas, que no son movimientos que han sido preparados, presupuestados, planeados, sino que simplemente nos dejamos llevar por los impulsos, y son esos impulsos los que nos hacen afectar y perjudicar bastante nuestras finanzas personales. Usualmente, y esto se los mencioné en un video que les hice acerca de los compradores compulsivos, el comprador compulsivo es esa persona que ya llega al extremo que sus emociones, el tratar de controlar sus emociones, está atado a una compra, está atado a una facturación, está atado a adquirir bienes o servicios que lo hacen sentir temporalmente tranquilo y satisfecho. Pero una vez pasa esa sensación de tranquilidad y de satisfacción, la persona se encuentra con una sensación de incertidumbre, una sensación de preocupación, con un vacío emocional, que lo que hace es que pierda la tranquilidad y caiga en ese círculo vicioso de volver a comprar, sentirse tranquilo, sentirse mal, volver a comprar, sentirse tranquilo y así sucesivamente. Y es cuando las emociones dominan por completo nuestras decisiones financieras. Evidentemente, este tipo de personas tiene una vida financiera desastrosa, porque como las decisiones financieras son tomadas con el impulso y no con la planeación, no hay salario, no hay presupuesto, no hay ingresos, no hay ahorros que aguanten ese nivel de vida. Esto para llevarlo al extremo de las personas que ya realmente no pueden controlar sus emociones. Pero justamente volvemos a la esencia de lo que les mencionaba, y es cómo la causa de las malas deudas, cómo la causa de las malas decisiones financieras está atado a tomar las decisiones con el corazón y con la emoción del momento, y no tomarlas con un razonamiento, con una planificación estructurada, con un análisis acerca de si esa decisión nos conviene o no, si es pertinente o no para nuestras finanzas, sino por el contrario es un impulso que nos hace sentir felices y tranquilos por un momento, pero que no está atado a un plan financiero y por ende va a afectar nuestras finanzas personales. Aquí viene otro tema muy importante, y es el de, bueno, ¿y cómo hago yo entonces cambios? ¿Cómo reprogramo mi cerebro? ¿Cómo me reprogramo a mí mismo para poder mejorar mi conducta financiera? Hemos hablado mucho del ejercicio reflexivo que debemos hacer sobre nosotros mismos y que es fundamental y sin el cual no hay nada que hacer. Pero aquí viene un segundo tema, y es el tema del hábito, porque nosotros somos seres de hábito, somos seres de costumbre, y el cambio paulatino de los hábitos es una de las cosas más importantes. Si ustedes se dan cuenta, el tema de hoy no solo habla de las buenas finanzas, habla de vivir bien, habla de cómo soy capaz de retroalimentarme y reconstruirme en mi día a día para tener un mejor día a día, un día a día más respetuoso conmigo mismo. En ese orden de ideas hay varias cosas por decir. Primero, usualmente los cambios en los hábitos tienen que conllevar a una convicción, y es como hacer dieta. Decir hoy hago dieta y mañana vuelvo a tragar no es muy funcional, de hecho no es médicamente recomendable. ¿Por qué hago este comentario? Porque bien le escuchaba a una persona hace poco decir, es que cuidarse es un estilo de vida. No es una cosa que uno hace durante 2 meses para mágicamente arreglarse, entre comillas, y que después todo ande bien. No hay un mundo donde yo soy un buen ahorrador durante un par de meses y después vuelvo a ser un derrochador. No hay un mundo donde yo
hago un buen uso de mis tarjetas de crédito y después vuelvo a despilfarrar. Los seres humanos no funcionamos así. Hay mundos donde llevo mejores conductas a la costumbre de mi día a día, donde llevo conductas benéficas que reemplazan conductas nocivas. Y hay también algo muy importante, y es que los seres humanos funcionamos mejor primero cuando los cambios los hacemos de manera paulatina, precisamente para que ese cambio se vaya arraigando, se vaya literalmente colando en nuestras vidas, hasta un punto en que nos demos cuenta en que llegó para quedarse y ya no se va, porque ya está entramado entre el resto de cosas, de modo que esos cambios deben ser paulatinos. No pasamos un día de no montar bicicleta a montar 200 kilómetros diarios, no es operable esa forma de verlo. Y además de eso, funciona mucho concentrarnos en una cosita a la vez. De modo que la primera forma de cambiar para una mejor conducta financiera a veces es, vamos haciendo cambios paulatinos. Yo puedo ir, por ejemplo, haciendo el esfuerzo de ahorrar una pequeña parte de mi salario. No tiene que ser todo, no tiene ni siquiera que ser todo lo que utilizo para diversión, por ejemplo. No, una pequeña parte. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el primer reto? El primer reto ni siquiera es ahorrar harto. El primer reto es por lo menos durar 6 meses ahorrando sin gastarme lo que he ahorrado. Y seguramente cuando llego a los 6 meses digo, caramba, llevo 6 meses haciendo esto bien, me da pesar parrandearme en 2 horas lo que llevo 6 meses ahorrando, cuando no lo estoy necesitando, cuando puedo dejarlo ahí, cuando puedo pensar tal vez un mejor instrumento de ahorro o un instrumento de inversión y seguir ahorrando. Eso es lo primero, es decir, lo primero que uno busca con un cambio lo primero es hacerlo y lo segundo es mantenerlo. Y ya después uno piensa en ahorrar, invertir, crecer, etc. Pero ponerse una meta muy pequeña y ser capaz de sacarla adelante. Le enseño a uno varias cosas. Primero, que cambiar comportamientos es muy difícil. Es decir, uno dice, ese es un pequeño cambio, ¿qué bobada hacer eso? Yo le invito a que lo haga. Inténtelo, y cuando lo intente y cuando vaya a mitad de camino se va a dar cuenta que cambiar para los seres humanos es difícil. Por eso cuando llegamos a adoptar cambios positivos es tan bueno y es tan importante mantenerlos, porque solo cada persona que ha logrado un cambio positivo en su vida, que en teoría parece pequeño, sabe cuán gigante es en su mente y en su espíritu. De modo que el primer consejo de muchos que podríamos dar para reprogramar mi cerebro para una mejor conducta financiera es sobre esa base de que hemos hecho una revisión concienzuda de por qué nos comportamos como nos comportamos y qué quisiéramos cambiar de ahí, qué quisiéramos mejorar. Implementar un primer objetivo. Y ese primer objetivo se va a traducir en que en un primer acto y en una constancia en tiempo de ese primer acto hasta lograrlo. Y justo lo que menciona David es un tema que me parece muy valioso. Les quiero recomendar un libro que ahorita es boom y lo recomienda a todo el mundo, pero de verdad es muy bueno y habla precisamente de esos pequeños esfuerzos y de esos pequeños hábitos que nos van a llevar a hacer el cambio que realmente queremos. Esto no es de correr los 100 metros planos. Esto es de una maratón y las maratones se construyen de a poquito, paso a pasito, se va recorriendo cada metro hasta que llegamos al objetivo final. El libro que les quiero recomendar es Hábitos Atómicos, donde el autor, que ahorita no recuerdo el nombre, pero se los dejo en el texto del episodio, él recomienda justamente eso, cómo con pequeños cambios, con pequeños hábitos, con pequeños pasos, y cada vez que vamos avanzando en esos pequeños pasos vamos cambiando y vamos logrando esos hábitos y esos objetivos que queremos. Acá también hay un tema muy importante en pro de ese cambio y de cómo hacemos de nuestros hábitos, hacemos de nuestras finanzas lo que queremos, y es pensar a futuro, es ese pensamiento proyectivo y cómo no solo vivir en el presente, y no estoy diciendo que no es importante, pero no nos podemos quedar únicamente en el presente.
y es justamente cómo los objetivos, los logros que queremos alcanzar, hablando aquí puntualmente de finanzas, pero estoy segura que va a aplicar para cualquier ámbito de su vida. ¿Qué queremos lograr en 1 año, 2 años, 5 años? ¿Qué metas tienen ustedes? No sé, quiero ir a Europa en 1 año. Quiero comprar mi primera vivienda en 2 años. Quiero saldar la tarjeta de crédito de aquí a 6 meses. Todo eso son metas. Y si ustedes tienen ese pensamiento proyectivo y tienen esas metas claras de qué quieren a futuro, y a futuro no me refiero solo a largo plazo de aquí a 20 años, ¿qué quieres ser cuando tengas 100 años? No. ¿Cuál va a ser su futuro de aquí a 6 meses, 1 año y demás? Esos objetivos que ustedes tienen son los que les va a permitir tener los pies sobre la tierra y planear no solo su vida, sino sus finanzas en pro de ese objetivo. Si ustedes quieren pagar su tarjeta de crédito en 6 meses y ese es su objetivo en ese momento, seguramente les va a empezar a rondar ciertas actividades que deben cumplir para poder llegar a ese objetivo y que las deben estar implementando en su día a día para poder cumplir ese objetivo a futuro. ¿Cuáles son? Por ejemplo, dejar de utilizar la tarjeta de crédito a más de 1 mes. Empezar a pagar siempre el saldo mínimo y que nunca entre en mora la tarjeta. Empezar a abonar de a poquitos $1, $2, $10, ir abonando de a poquitos al saldo total para irla pagando. O esconder la tarjeta de crédito y no volverla a usar. No sé, pueden desprender tantas actividades para que ustedes puedan cumplir ese objetivo, pero así cuando ustedes tienen planteadas esas actividades se van a dar cuenta que eso va a empezar a afectar y va a empezar a inferir en cómo van a manejar sus finanzas personales y por ende cómo van a empezar a manejar su dinero. Entonces acá es muy importante que ustedes siempre tengan presente qué quieren a futuro, qué quieren lograr, cuáles son sus objetivos, cómo esperan vivir sus finanzas de aquí en unos años, en un tiempo, y eso les va a dar a ustedes las metas claras, las actividades y sobre todo poner los pies sobre la tierra, que es lo que deben lograr. Y listo, ese era el episodio que teníamos para el día de hoy. Es un poco filosófico, lo sé, pero me parece muy importante que ustedes hagan un alto en el camino y evalúen precisamente cómo están sus hábitos financieros, cómo están esas conductas que ustedes toman frente al dinero, frente a las deudas, frente al ahorro, frente a si están cumpliendo esas metas financieras que ustedes se han planteado y en qué momento están. Es vital para que ustedes puedan virar el barco y puedan ir hacia esas metas y hacia esos logros que quieren cumplir. Esperamos que les haya gustado este episodio. Cuéntenos qué opinan, si creen que se nos quedó algo en el tintero que debíamos resaltar o en lo que nos debíamos enfocar. También cuéntenos qué otros temas quieren que hablemos aquí en el podcast. Como se dan cuenta, estamos súper activos, cada 8 días subiendo episodio y otro tipo de contenidos asociados a estos temas que son muy relevantes para sus finanzas personales. Así que nada, les dejamos un abrazo gigante y nos escuchamos cualquier día de la semana. Que estén bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.